Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Aquí estamos nuevamente la comunidad Hombres Católicos reunidos en el nombre del Señor, en nombre de Jesús, para seguir con este discipulado, con este proyecto que el Señor nos ha dado para este año sobre cómo poder ser buenos predicadores, pero de acuerdo a su voluntad y a su enseñanza. Estos procesos se están llevando a cabo gracias a la voluntad de Dios. Aquí estamos para poder escuchar todas aquellas enseñanzas que Dios nos tiene preparados. Así que vamos a comenzar diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Padre Celestial, Padre bueno, te damos gracias porque estamos acá reunidos para continuar con este proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy queremos pedirte que el Espíritu Santo descienda sobre las personas que van a participar, especialmente por nuestro hermano Carlos Vides, para que la efusión del Espíritu Santo se ponga en su boca para poder llevar esa palabra que nos va a dar la enseñanza, nosotros guardarla en nuestro corazón. Para continuar también con los otros hermanos que nos van a hablar acerca de las virtudes que hemos venido aprendiendo durante estos miércoles que nos ha tocado estar acá reunidos. Y hoy pues queremos aprender más sobre la caridad que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Gracias, Padre Celestial. Pedimos bendiciones para todas las personas que estamos conectados, para los que se van a conectar, para los que están viendo este programa, ya sea en vivo, en Facebook Live, lo van a ver en diferido, que también ese mensaje de esperanza llegue a sus corazones para seguir perseverando en la fe. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, te cedemos la palabra, Carlos Vides, para iniciar nuevamente. Aquí estamos deseosos de escucharte. Bienvenido. Buenas noches para todos. Gracias, Freddy. Buenas noches. Y buenas noches a todos. Gracias por tu bella oración. Como bien lo expresaste, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a seguir en nuestro estudio para que cada uno de nosotros vaya profundizando en el tema número 2, espiritualidad y carisma del manual del predicador. La semana pasada tuvimos una enseñanza maravillosa en donde contamos con dos testimonios, de uno de conversión y otro de animación de Eucaristía, como parte del desarrollo del tema de formación de discípulos misioneros del documento de Aparecida. Y hemos venido también desarrollando las virtudes, tanto las cardinales como las teologales, y hoy con mucho gusto y con alegría, pues quiero decirles que es emocionante introducirse de la mano de Jesús en su espiritualidad a través de las virtudes. Porque a través de las virtudes nos invita el Señor a vivir esa vida en el Espíritu Santo, como Él, con Él y en Él. Al poner en práctica las enseñanzas de Jesús sobre las virtudes, nos damos cuenta de que es difícil, y eso lo hemos compartido aquí en la comunidad y lo vamos a compartir el día de hoy, después de que nos ayude el hermano Rafita Ramírez hoy con el tema de la caridad. Hoy vamos a hacer una pequeña puesta en común al finalizar él, para que hablemos un poco acerca de esta virtud tan importante que es la caridad. Y nos hemos dado cuenta, pues, de que poner en práctica las virtudes es difícil, es bastante difícil, pero no imposible, porque con el Señor y con la ayuda de su gracia y del Espíritu Santo, pues todo es posible. Lo único, pues, que requiere que cada uno de nosotros esté sumamente atento y alerta, consciente de que en cada instante de nuestra vida Jesús está con nosotros y Él nos ayuda y nos va a capacitar para vivir esa vida del Espíritu como Él. Así que nosotros tenemos que descansar en Jesús,
Sabemos que es difícil, pero como Él está con nosotros, Él nos va guiando y nos dice, bueno, vamos. No pudiste hoy tener esa prudencia en tus palabras. Bueno, a ver, analiza un poco, vamos a discernir en por qué te equivocaste, qué te está haciendo falta, por qué te has desconectado de la gracia que yo te doy. A ver, sí, es que ya no leíste la palabra, ya no escuchaste la enseñanza, ya no fuiste a la Santa Misa, es lo que te está pasando. A ver, vamos a retomar el camino. Y así de esa manera, con todas las demás virtudes cardinales, el Señor nos va ayudando, ¿verdad? Con la templanza, la justicia, la fortaleza. Y ante todo, pues, con la fe y la esperanza, que son las dos virtudes teologales que ya hemos recibido a través de nuestros hermanos. Entonces, para no alargarlos, vamos a continuar profundizando en el conocimiento de esas virtudes teologales, que quiere decir que son las virtudes que se relacionan directamente con Dios. Y hoy es el turno de la caridad. Así que vamos a escuchar las reflexiones sobre el catecismo de la Iglesia Católica, sobre la virtud de la caridad, con nuestro hermano Rafael Ramírez, a quien el Señor lo ha invitado para compartir con nosotros. Rafita, buenas noches. Que el Señor en este instante te unja con el poder del Espíritu Santo, te dé la voz de un profeta, y que todo lo que has sembrado en tu corazón tú lo puedas comunicar a través de tus labios, para que endulcen nuestros oídos y se escriba las palabras acerca de la caridad en nuestro corazón. Eso lo hago en el nombre de Jesús para ti, Rafita. Amén. Puedes comenzar, Rafita. Amén, hermano Carlos. Amén. Muy buenas noches para todos los hermanos que esta noche están conectados a través de esta plataforma, continuando con este programa permanente de capacitación para predicadores. Hoy vamos a el hermano Carlos acerca de la caridad, según el Catecismo de la Iglesia Católica, que en el numeral 1822 nos dice que la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor de Dios. La caridad es la virtud teologal por la cual yo, Rafael, amo a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo y a mi prójimo como a mí mismo, por amor de Dios. Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo, amando a los suyos hasta el fin. Manifiesta el amor del Padre que ha recibido, amándose unos a otros. Los discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también en ellos. Por eso Jesús dice, como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Según el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 9. Y también, este es el mandamiento mío. Perdón, Rafita, ¿puedes activar tu micrófono? Rafael, ¿me escuchas? Ahí está. Sí, hubo una pequeña interrupción, se apagó el micrófono. No tengas pena. Pero estamos en eso. Ya te escuchamos bien. Bien, vamos a continuar entonces haciendo a un lado este pequeño inconveniente. Jesús dice, este es el mandamiento mío, que venga, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí sí vamos bien. Pequeñas interrupciones
que no deben de desanimarnos. Ahí estamos bien. Lamentablemente tenemos una pequeña interrupción de tipo de la computadora. Pero vamos a continuar. Entonces, yo, Rafael, como Jesús, hago de la caridad el mandamiento nuevo, amando a los suyos hasta el fin. Manifiesto el amor de Jesús que recibo, al igual que él, que reciben mis hermanos en la fe. Entonces, yo, Rafael, me apropio y hago vida en mi vida lo que me dice Jesús. Así como el Padre me amó, yo también os he amado. Permanece en mi amor. Y también Jesús me dice, este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Fruto del Espíritu y plenitud de la ley, la caridad guarda los mandamientos de Dios y de Cristo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como fruto del Espíritu y plenitud de la ley, la caridad guarda los mandamientos de Dios y de Cristo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es interesante esto y por eso lo repetimos. Como fruto del Espíritu y plenitud de la ley, mi caridad guarda los mandamientos de Dios y de Cristo. Entonces, yo, Rafael, permanezco en su amor. Al guardar sus mandamientos, permanezco en su amor. Ahora, como una reflexión muy personal, como una meditación muy personal acerca de esta virtud que es la caridad, yo quiero compartir con ustedes algo de lo que yo he entendido y he comprendido acerca de este tema. Y quiero comenzar apoyándome en un texto bíblico en 2 Corintios, capítulo 2 y versículo 14, que dice, gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. Hermanos, esta es palabra de Dios. Entonces, ya apoyado en esa cita, con la confianza de que Jesús me está apoyando, me está respaldando, yo voy a compartir con ustedes lo que interpreto de esta enseñanza. Para mí, la caridad es una virtud que me lleva por el camino de la compasión. La caridad es el resumen de varias palabras que, sin ser sinónimas, expresan lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que expresa son acciones mediante las cuales yo, Rafael, debo ayudar al prójimo en sus necesidades, tanto corporales como espirituales. El amor al prójimo es fruto del amor de Dios, porque Dios es amor. Y Jesús me dice que debo amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo, y que además debo ser portador de bendiciones. No sé si me escuchan, pero tengo un pequeño problema nuevamente aquí con el micrófono. Sí, no sé qué es lo que está pasando. Sí, te escuchamos, claro. Habla, Rafita, porque sí te estamos escuchando. Sí, tú sigue hablando. Sí. Entonces, debo ser portador de bendición. Ahora,
para que esto sea una realidad de mi vida, debo entrar, debo aceptar la enseñanza de Jesús. Para mí debe ser imperativo escuchar la palabra de Dios. Y como bien dijo el Papa Francisco en cierta ocasión, tengo que recuperar el valor del silencio para meditar en la palabra que se me dirige. Porque en ella Jesús me muestra el camino que debo seguir y cómo lo debo recorrer. La palabra me dice, según San Lucas 6:37, que no debo juzgar y no debo condenar. Más bien debo perdonar, pero sobre todo debo dar. Entonces, tengo que dar eso que mi prójimo necesita. Debo perdonar cualquier ofensa que me hayan hecho. Y no debo condenar. Pero sobre todo, lo más importante, lo más interesante, debo dar a aquel que está en necesidad. Eso es lo que yo entiendo por caridad. La palabra caridad para mí no debe ser una palabra lejana o vacía o estática, sino dinámica, capaz de producir un cambio o un resultado. Caridad no debe ser lejana, ni vacía, ni estática. Por cuanto no debo quedarme parado, quieto, indiferente ante la necesidad del otro. Por el contrario, la palabra caridad debe ser dinámica por cuanto me sugiere acción. Debo salir corriendo al encuentro de mi hermano y ayudarlo en su necesidad. De tal manera que yo, Rafael, me apropio de esto, entiendo y comprendo que solo seré discípulo de Jesús cuando en mí se manifiesten sus características. Que sea bondadoso, que sea accesible, que no juzgue, que no condene. Y cuando yo, Rafael, me apropie de eso y logre romper esas cadenas que me atan, como son el egoísmo, la indiferencia, los prejuicios y todo aquello que me aleja de mi hermano, cuando sea libre para poder ver la miseria del otro y pueda actuar en consecuencia, entonces podré cumplir con mi misión. ¿Cuál es esa misión? Anunciar la misericordia de Dios. Pero no solo anunciarla, sino vivirla. Hacer la realidad con hechos concretos. Pues la misma palabra de Dios me dice, según la carta a los Romanos 12, 6 y 7, que si me ha dado el don de servir a otros, debo servirlos bien. Y esa actitud de caridad de mi parte es lo que hace que Él me vea con buenos ojos. Es la misión que yo debo de hacer, de realizar, para poder ser discípulo de Jesús, para poder ser testigo de su misericordia, pero también al mismo tiempo partícipe de esa misericordia. No solo quedarme en hechos, no solo quedarme en palabras, no solamente quedarme en teorías, sino llevarlo realmente a la práctica, para que sea realidad en la vida de mi prójimo. Que esa palabra, misericordia, sea dinámica, que sea capaz de producir un cambio en mí y un cambio en el prójimo. Porque cuando mi prójimo reciba algo de mi parte, entonces va a cambiar su manera de pensar, va a cambiar su actitud hacia los demás. Porque cuando una persona está en necesidad, es como si estuviera en un estado de rebeldía. Pero si siente la mano amiga, la mano hermana de alguien que llega y le da algo para satisfacer su necesidad, entonces su forma de actuar, su pensamiento automáticamente cambia. Viene a él un espíritu de agradecimiento y también el deseo de corresponder lo que en él han hecho. Yo me apropio de estas palabras
yo me apropio de toda esta actitud, de esta enseñanza que Jesús nos está dando, para poder cumplir con la misión y ser un verdadero discípulo de Jesús. Hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza con respecto a lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y le voy a ceder los micrófonos a Carlos Vides para que él continúe con la enseñanza. Que Dios los bendiga. Muy bien, Rafita. Yo nunca he dudado yo de la gran capacidad que Dios te ha dado para comunicar las ideas correctamente. Esos molestias electrónicas y de esas no, ni las oímos ni nos afectan. El mensaje que nos has dado es el verdadero mensaje de la caridad. Porque las expresiones que nos ha dado Jesús y que fueron las que nos leíste con bien detalladamente, en donde él dice que la caridad es un mandamiento nuevo para nosotros y que él amó a los suyos hasta el fin, manifestando el amor del Padre que ha recibido y amándonos nosotros los unos a los otros como discípulos, imitamos el amor de Jesús que reciben también ellos. Esa es la esencia de esta enseñanza y la captaste perfectamente y la comunicaste, Rafita. La práctica de la caridad es lo importante, no solamente asumir la caridad, apropiarse, y como bien dijiste, nada estático, nada pasivo, porque es una virtud dinámica, es la virtud más dinámica que Jesús nos ha dado en el Espíritu Santo, pues es la que nos mueve desde el corazón y nos transforma ese corazón en un corazón misericordioso como el de Jesús. Todo lo que nos mencionaste de esas obligaciones que tenemos nosotros como discípulos para poder practicar la caridad es la imitación de Cristo, imitar a Jesús en esos actos de caridad, pero que nacen de la pureza de la intención, que nacen de aquel hombre, aquella mujer que se sabe amada por Dios sinceramente y con ese amor sincero también lo comparte con los hermanos. También nos dijiste que es parte de la misión, ya lo vamos a ampliar un poquito en unos minutos, ¿verdad? Pero antes de pasar a ese tema, me gustaría también decirte que como el Padre nos amó a nosotros, así y amó a Jesús, así también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y ese mandamiento nuevo que nos da el Señor, pues va a ser realmente la imagen y el reflejo de que si nos hemos apropiado de la vida de Jesús en nosotros mismos. Porque leíste ahí que decía en Juan 15:9 que como el Padre me amó, yo también os he amado a ti, permanezcan en mi amor. ¿Verdad? Es una petición de Jesús. Así como el Padre me amó, yo también los he amado. Dice, con ese mismo amor del Padre, Él nos está enseñando la práctica de la caridad. El Padre ama a Jesús y así como le enseña a Jesús a amar, Jesús nos enseña a nosotros a amar para que permanezcamos en su amor. Y finalmente nos dio que la caridad es fruto del Espíritu Santo y nos conduce a la plenitud de la ley porque va a guardar los mandamientos de Dios y los mandamientos de Cristo, que son todas sus enseñanzas. Ahora nos va a ayudar, dice la caridad, a guardar esos mandamientos. El cumplimiento de un mandamiento de la ley de Dios, que tuvieron ellos los problemas los fariseos y que lo llevaron a un exceso de querer imponerlo a la gente, imponer cosas que ni siquiera Dios había mencionado. En ese discernimiento que hicieron, en donde vaciaron la caridad del espíritu de misericordia de Dios, vino Jesús a decirle, por eso las enseñanzas que nos está dando hoy Jesús dice, no van a caer como los fariseos y no sientan que los mandamientos es una tortura para aquel que lo tiene que practicar como una obligación, sino que del amor del Padre que brotaron esos mandamientos para que nosotros pudiéramos vivir como seres humanos dignos, así como Él nos ha creado, buenos, puros, santos, inocentes, dignos y santos. Nos dio los mandamientos como un lineamiento en el amor, en su misericordia. Y entonces dice amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es amor. Eso es amor. ¿Y por qué lo vamos a sentir nosotros como una obligación fuerte que yo no puedo con ella? ¿Verdad? Entonces, al explicarlo de esa manera, Rafita nos has introducido en que
para la práctica de los mandamientos, tanto de Dios como las enseñanzas de Jesús, que es la que estamos compartiendo, se necesita que lo hagamos desde la misericordia de Dios. Entonces, desde la misericordia de Dios, dijiste, para ser testigo de su misericordia, mencionaste, pues yo tengo que vivir como Jesús. Yo tengo que amar como Jesús. Yo tengo que tener caridad como Jesús. Yo tengo que tener misericordia como Jesús. Y al ponernos nosotros, al imitar a Jesús y a invitarlo a estar en nuestro corazón para que nos lo transforme, tú nos transmitiste ese deseo de cumplir el mandamiento, no por obligación, no por miedo a un castigo, sino que simplemente por amor. Porque por amor nos lo dio el Padre, así como nos dio a Jesús. Jesús nos amó a nosotros por amor y nos dice, cumplan los mandamientos y permanezcan en mí, porque cuando cumplen el mandamiento permanecen en mí. Cuando nosotros decimos, no matarás, dice el mandamiento, ¿cómo voy a matar? ¿Verdad? Según lo que yo te entendí a ti, Rafita, yo no puedo matar, porque Dios me dijo que no mate. ¿Pero por qué lo voy a matar? Porque ¿por qué voy a matar yo a alguien? ¿Por qué le voy a quitar la vida que yo no le he dado? ¿Por qué voy a afectar a otro con mi justicia humana? Cuando Dios nos ha hecho, y nos lo enseñó Jesús, a todos hermanos del mismo Padre. Y Él nos ha creado por amor. Y también a esos otros, a esos prójimos. Entonces ese amor al prójimo que mencionaste, esa caridad, es el amor que se le da al prójimo, que proviene de Dios, que nosotros lo hemos recibido, y por amor vamos a respetar su vida. Por amor vamos a respetar la pareja de la otra persona. Por amor yo no voy a mentirle, yo no voy a engañar a la persona, por amor, porque voy a ser fiel a aquel que ha creado al hermano, a la hermana, y que me ha creado a mí, y que me hace santo, y que me hace santo en su amor. Yo no puedo desvirtuar la caridad, el amor de Dios que yo recibo, y por eso Jesús nos lo menciona de esa manera. El Padre, como el Padre me ha amado a mí, yo los he amado a ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que no, el amor de Dios que nos ha dado Jesús, que es el del Padre, nos tiene que mover a nosotros a respetar los mandamientos, a cumplir los mandamientos por amor, no por castigo, por el temor al castigo, o como una obligación. No, la obligación nace del amor, ¿verdad? Muy bien, Rafita, lo has explicado perfectamente bien. Me alegro que hayas podido. Ahora, mira, se te interrumpió mucho las otras 2 veces que te tocaba, porque, ¿sabes por qué, Rafita? Porque este tema de la caridad te va bien, ¿verdad? Y sigue meditando y reflexionando y conviértete en un testigo de la misericordia de Dios, que eso es lo que el Señor quiere para que tú puedas ser el profeta de la misericordia. ¿De acuerdo, Rafita? Que sea esa la confirmación de Dios al darte este tema en este día, en este momento, para que tú te encontraras con Él y descubrieras la caridad para comunicárnosla de excelente manera como lo hiciste. Es para que tú te animes. El Señor te está animando y te dice, Rafita, yo te quiero como un testigo de mi misericordia, un experto en la misericordia de Dios. Ahí te voy a seguir hablando, ahí te voy a seguir convirtiendo, ahí te voy a seguir santificando. ¿De acuerdo, Rafita? Y Dios te bendiga por el servicio a la comunidad. Ya pronto te enviaré otro tema que ahora ya sé, porque mira, el Señor ya me dio el lineamiento para darte un tema a ti. Tiene que ser relacionado con la misericordia de Dios, ¿verdad? Así que el próximo va a ser igual de emocionante y de edificante. Bueno, hermanos, miren qué lindo cada uno, así como le he hablado a Rafita en ese discernimiento del Espíritu, así les he hablado a cada uno de ustedes, los que ya han pasado y los que no han pasado. No pierdan la oportunidad de recibir esa gracia de Dios en el discernimiento, porque el Señor va confirmando. Él va confirmando los temas, Él va confirmando las áreas, las virtudes que quiere hacer florecer en alguno de ustedes en el momento dado de su vida. En este momento a Rafita le toca esa caridad, desmenuzarla, rumiarla
y seguir aprendiendo de ella, porque el Señor a través de esa virtud le está hablando, porque Él lo quiere ser es testigo de su misericordia. A ti tal vez te dio la templanza, a ti te dio la esperanza, la fe, como le ha pasado ya a los hermanos que han pasado y las hermanas. Entonces, si yo les he dicho en el discernimiento, dedíquense a estudiar ese tema de la fe, profundícenlo, háganlo, hermanos. Háganos, porque miren, ya hemos visto que como predicadores, cada uno de nosotros, como profetas elegidos por Dios, antes aún de estar en el vientre de nuestra madre, que Él nos ha criado como un pensamiento de su amor, que nos ha llenado de su misericordia, que nos ha elegido y predestinado para ser sus profetas en nuestra vida de santidad. Él quiere que alcancen la santidad a través de diferentes medios, y uno de los medios son las virtudes. Entonces a todos nos dio las virtudes y todos las tenemos que estudiar. Pero cuando delega en el profeta una virtud, aprende, hermano, que cuando te delega el Señor un tema, es para ti. Ah, no, dices tú. Puede decir Rafita hoy, no, el tema era para los hermanos de la comunidad de hombres. No, no. Nosotros la recibimos como fruto del tema que Dios le dio a Rafael Ramírez. Le habló a él y él ya le habló, nos habló a nosotros desde su corazón, lo que el Señor hizo con él. Y entonces ese aprendizaje que nosotros estamos recibiendo es enriquecedor, porque ya vimos que la vida de Rafael Ramírez es única e irrepetible y que nadie nos puede hablar del Señor como él, ¿verdad? Porque él es el único que puede hablar del Señor como él, como Rafa Ramírez. Era Rafael Andrade, hablará como Rafael Andrade, Freddy Arias como Freddy Arias, yo como Carlos Vides, cada uno como somos, con nuestra personalidad, carácter y temperamento. El profeta nunca es cortado así en serie, ni menos preparado, sino que es preparado personalmente por el Señor, y el Señor va como hilvanando, ¿verdad? Como un tejido que hace en su corazón, y entonces Él va escogiendo aquellos hilos que necesita alguna vez apretar, o hacerle un nudo, o volver a hacer un trazo. Y entonces esos son los temas que a cada uno de ustedes le delega personalmente para que ustedes en eso mejoren. Así como la fortaleza para Roberto. Ahora el Señor ya le dio esa parte de la fortaleza para que él siga recibiendo de la virtud de la fortaleza, siga profundizando la virtud de la fortaleza para mantenerse en esa fuerza de Dios. ¿Verdad? Bueno, entonces los animo pues para que todos se dispongan a participar. Yo he estado invitando personalmente a los hermanos, han tenido dificultad para introducirse al Zoom, ya les vamos a seguir enseñando, pero vamos a tener que, todos tienen que participar aquí porque el Señor quiere que lo que Él le da a la persona nos lo comunique a su manera. Bueno, hoy vamos a terminar la formación de discípulos misioneros de Jesucristo del documento de Aparecida. Hoy terminamos ya de reflexionar y contemplar este documento. El camino que nos ha trazado el Señor para que nosotros aprendamos y lo apliquemos a nuestra propia vida, ahí en el documento de Aparecida, todos los obispos latinoamericanos, es que nosotros tenemos que vivir la vida en el Espíritu Santo como discípulos misioneros de Jesús. Eso es lo que el Espíritu, a través de los obispos, nos ha comunicado. Entonces es una orden de Dios para cada uno de nosotros. Prepárese como discípulos misioneros de Jesús para vivir la vida en el Espíritu Santo, y por eso que nosotros lo estamos estudiando para hacerlo. El recorrido que nos ha presentado tiene dos objetivos. Uno, hay un recorrido que es el que yo recorro en mi vida personal, como vimos en los testimonios de conversión de Freddy o de la comunión en Carlitos González la semana pasada. Si no lo ha visto, véalo, ahí usted lo encuentra. Ahorita puedo detenerme un minuto y decirle a cada uno de ustedes, les he enviado el link del perfil de YouTube de Carlos Vides Alvarado para que usted se accese, se suscriba. Ahí están más de 170 videos que usted puede accesar. Todos los videos que usted va a recibir aquí, que ha recibido, si usted los ha perdido porque ya limpió su WhatsApp, etcétera, o su correo,
usted ahí los encuentra, así que no se ha perdido nada. Usted puede accesar a esos videos en el momento que usted quiera. Y cuando requiera un PDF que usted no lo tiene, usted solamente tiene que pedírmelo. Bueno, el recorrido que nos dieron los obispos tiene dos objetivos. El primero, que yo viva la experiencia. Entonces, por eso que le hemos puesto al tema mi encuentro personal con Jesús vivo, que es ahí donde comienza todo. Después viene mi conversión, mi discipulado, vivir en comunión y finalmente el tema que hoy vamos a desarrollar, que es mi misión. ¿Para qué quiere el Señor que estudiemos esto? Bueno, los obispos vienen aplicando esa enseñanza de Jesús, pues ellos quieren que primero nosotros reconozcamos el camino que hemos recorrido para ser cristianos y convertirnos en discípulos y misioneros de Jesús. Para eso es. Y segundo, que ya nosotros viviendo la experiencia, entonces después vamos a poder conducir a los hermanos y a las hermanas que van a escuchar la predicación o los temas de enseñanza, catequesis, etcétera, que les vamos a compartir, que ellos aprendan también el camino que están desarrollando y que se vayan situando en qué momento de su recorrido espiritual se encuentran. Tal vez alguno está iniciándose con el Señor, fue a su primer retiro y tuvo su encuentro personal con Jesús vivo. Entonces, la persona nace, sale de ahí como un hombre y una mujer nueva porque lleva el poder del Espíritu Santo y se ha encontrado con el amor de Dios, la caridad, como nos lo presentó hoy Rafita, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, ya en el conocimiento que nos da el Señor como profetas, que a esa persona le falta ahora vivir la conversión. Y entonces nuestra predicación va a estar orientada hacia la conversión a Jesús. Hacia la conversión a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Si ya la persona ha venido ya caminando en una comunidad, ha ido a sus retiros y ya se nota que ha tenido un cambio de vida, que se ha mantenido en el tiempo, entonces ya lo vamos a ir invitando a que viva en un discipulado a través de una comunidad, las catequesis de la parroquia, etcétera. ¿Por qué? Porque él necesita, después de estar convertido, aprender a ser discípulo de Jesús, viviendo ya con él. Y en ese vivir con él, en ese discipulado, el Señor va transformando nuestro corazón y lo va transformando de tal manera que nos invita a hacer comunión como el Padre y el Hijo son en el Espíritu Santo. Y entonces ahí se les predica sobre vivir en comunión, vivir en comunidad, vivir en iglesia, hacerse Eucaristía. Mire qué lindo el recorrido que algunos de nosotros ya hemos recorrido, pero si el hermano, la hermana o el grupo al que le vamos a ir a predicar están en este momento en el discipulado, pero aún no viven en esa comunidad porque no han madurado, porque todavía tienen rencillas entre ellos, envidias, y quiere decir que el predicador está llamado a llevarles el mensaje de volverse Eucaristía, de encontrarse y hacer comunión como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí viene el discernimiento, nos lo va facilitando el Señor, y finalmente el tema de la misión, que ya nosotros siendo discípulos misioneros de Jesús, habiendo tenido un encuentro con Él, ya nuestra vida ya la hemos cambiado, esa metanoia que hablamos la semana pasada, que tuvimos que cambiar nuestra manera de pensar y de ser y de vivir, porque la conversión así nos lo pide, porque amamos a Jesús, entramos en confianza con Él, nos volvemos discípulos y lo empezamos a seguir amándolo y empezamos a vivir en comunión. ¿Ah? Pero no es ahí, bien nos dijo el hermano Rafita. No es suficiente encontrarse con la caridad y el amor de Dios y recibirlo, no es suficiente. Entonces, ¿qué nos hace falta? Ya recibí en la Eucaristía el amor de Dios, ya recibí el corazón misericordioso de Jesús, ya he salido bueno, puro, sano y santo después de la Santa Misa. ¿Ahora qué hago? Entonces viene el tema de hoy, que es el paso 5, que es mi misión. ¿Ah? Mi misión. Entonces vamos a entrarle al tema de mi misión. La cita es Mateo 28, 19. Y después les voy a dar ahí para que compartan, hermanos. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, dice Jesús. Ahí está la misión. Ya llenos nosotros de la caridad y de la misericordia de Dios, porque le hemos aprendido al Maestro. Entonces dice, vayan y hagan lo mismo que la iglesia hizo con ustedes, discípulos a todos los pueblos.
Entonces tenemos que ayudar a los hermanos a vivir la experiencia que nosotros hemos vivido. El Señor llamó a los suyos para que estuviesen con Él y para enviarlos. Y les prometió y envió al Espíritu Santo a fin de que pudieran ser testigos, comenzando por Jerusalén y hasta los últimos confines de la tierra. Hechos 1, 7, 8. Los llamó para que estén con Él y estando con Él aprendan para enviarlos como nosotros. Y nos envía, dice, con la promesa del Espíritu Santo para que puedan ser testigos de Jesús, de su misericordia, comenzando por donde uno vive y hasta los últimos confines de la tierra donde Él nos conduzca. En Hechos 1, 7, 8 encontramos nosotros la misión y el camino que estamos recorriendo en este programa. Ese es el camino que estamos recorriendo en este programa para prepararnos como profetas del Señor. El Señor nos llama porque somos de Él, para estar con Él, sentados a sus pies, escuchando sus enseñanzas, haciéndonos discípulos y misioneros, preparándonos para enviarnos con el poder del Espíritu Santo, para ser testigos. Entonces aquí unimos lo que hemos aprendido. El profeta debe de ser testigo de la misericordia de Dios. ¿Tú estás estudiando para ser profeta? Sí. Entonces tienes que convertirte en un testigo. ¿Y quién es el testigo? El testigo es el que comunica lo que ha visto, oído y vivido. Por eso hoy Rafita ha sido profeta. ¿Por qué? No solamente nos ha hablado de Dios, no solamente nos ha hablado de la virtud de la caridad, fundamentado en el catecismo de la iglesia y de las citas bíblicas, sino que ha sido testigo de lo que el Señor le dio para nosotros a través de la preparación de esta enseñanza. Entonces ahí se cumple. Por eso que es importante que cada uno tenga una participación. Yo se las voy a poner lo más pronto posible, ¿verdad? Para que todos participemos. Como somos muchos, gracias a Dios, pues nos va a llevar un poco de tiempo, pero no nos queda otra. Ahí vamos, ¿verdad? Ya van pasando varios y van a volver y tienen que repetir, ¿verdad? Para seguir siendo testigos. ¿Testigo por qué? Porque lo requiere el Señor, está en su palabra. Nos llamó a los suyos para que estén con Él, para enviarnos con el Espíritu Santo, para que puedan ser testigos. Está. Más claro ya que ya no lo podemos poner. El Señor lo dejó totalmente claro. Y comienza, dice, en Jerusalén, porque era ahí en su casa donde él vivía, donde ellos estaban los apóstoles y discípulos. Pues a nosotros dice, tu casa comienza con tu casa, con tu parroquia, y hasta los confines a donde yo te voy a enviar en mi nombre, dice el Señor. Bueno, concluyendo, no se puede ser verdadero discípulo de Cristo sin amarlo. Ustedes pudieron ver el video del sábado donde dice que para seguir a Jesús hay que amarlo. Entonces yo sigo a Jesús amándolo. Para eso se los envié. Si no lo vieron, vuélvanlo a ver. No se puede ser verdadero discípulo de Cristo sin amarlo. Eso fue hace 15 días, ¿verdad? Que les mandé ese video. Si no, entren al perfil y lo buscan, ¿verdad? Ser cristiano es seguir a Cristo por amor. Cuando lo encuentren, ustedes lo miran, porque eso es lo que dice aquí, que no se puede ser discípulo de Cristo sin amarlo, estar entusiasmado con Él y su mensaje, y anunciarlo a los demás como el único Salvador. Bueno, ahí aprendimos de que para seguir a Jesús yo necesito amar. Entonces, hermano, pregúntate, hermana, ¿estás amando a Jesús en este momento? Con todo tu corazón, tu alma, tu cuerpo, tu mente y todo tu ser. Sí, bendito sea Dios. Entonces, ahora como ese discípulo que ama y que está entusiasmado con Él, también te pide el Señor que te entusiasmes con su mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Pues ya nos lo ha dado a través de todas las enseñanzas, pero ahora en esta preparación nos ha dicho, pues miren la práctica de las virtudes, porque si tú enseñas sobre las virtudes, las personas van a empezar a comprenderlas y a practicarlas. Vívelo tú, retoma lo que has recibido sobre las virtudes y revísate y vuelve a retomar el camino de la virtud para que tú vivas la experiencia
Ya viviendo la experiencia, como el hermano Freddy nos contó de su experiencia de conversión en la enseñanza pasada, o Carlitos González de su experiencia como ministro extraordinario de la Eucaristía, esas experiencias que ellos vivieron las han vivido ellos personalmente. Y al contarla a nosotros, se convirtieron en testigos. Profetas, porque hablan en el nombre de Dios, y en testigos de lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Verdad que el programa de preparación de predicadores no es tan difícil? No, es bien sencillo. Pero nosotros tenemos que comprender el recorrido que estamos haciendo, como lo hemos visto. Si yo no sé que todo comienza con el encuentro personal con Jesucristo vivo, pues nunca voy a llegar a la misión. Yo tengo que primero encontrarme con Jesús, que llamó a la puerta y me invita a hacer Eucaristía con Él, a comulgar con Él. Ya comulgando con Él empieza a hablarme con amor, como a los discípulos de Maús, me explica las Escrituras. Y entonces me va conduciendo a convertirme, a esa conversión de vida y de mente que yo tengo que realizar para salir del mundo y entrar a la vida espiritual de Jesús. Después, como yo estoy encampanado con lo que estoy viviendo, porque es una vida nueva, entonces ya soy un hombre nuevo, me dice el Señor, para mantenerte como hombre nuevo tienes que ser discípulo. Y el discípulo es escuchar estas enseñanzas, hermanas, y tomarlas y asumirlas como enseñanza de Jesús, con esa responsabilidad en la que Jesús nos habla, y con esa conciencia. Entonces, en ese video de seguir a Cristo amándolo, introduje 3 palabras: la voluntad, la madurez y la conciencia. Es bueno que lo veas, hermano y hermana. Es bueno que lo veas. ¿Sabes una cosa? Mañana mismo te lo vuelvo a enviar. Es importantísimo que lo veas para que comprendas la misión. Porque no hay misión si nosotros no amamos a Jesús. No hay misión si nosotros no estamos entusiasmados con Él. No hay misión si mi voluntad no está integrada a la voluntad de Dios como la vida de Jesús. No hay misión. No hay misión si yo no maduro y sigo siendo dependiente. Una persona que no toma decisiones, una persona que le vive echando la culpa a los demás de lo que no ha hecho o ha dejado de hacer, o de lo que está viviendo, o a las circunstancias, o todo el mundo tiene la culpa, o los hechos, incluso hasta Dios tiene la culpa en nuestras vidas. Y eso es ser dependiente, eso es ser inmaduro humanamente. Y el que no es maduro humanamente no puede ser maduro espiritualmente. Entonces, cuando dice que el Señor, que Él los llamó para que estén con Él, es para que viviendo con Él nosotros aprendamos y maduremos. Y comprendamos lo que hoy estamos comprendiendo, de que cada uno de nosotros es una persona única e irrepetible, pero también es la responsable de sí misma para vivir la vida a la que Jesús te está invitando. Solo tú puedes responderle a Jesús desde tu verdad, desde tu voluntad, desde tu madurez. El inmaduro, por lo general, es aquella persona que no se compromete. O si se compromete, nunca persiste ni persevera hasta lograr en aquello que se ha comprometido. Si tú sientes que eso está pasando en tu vida, pues entonces recapacita, hermano, porque hoy Jesús te dice, yo necesito que tú seas un hombre, una mujer madura. Y quiere decir que te hagas responsable de tu vida espiritual, que vivas la enseñanza verdaderamente, que estudies, te prepares, la aprecies, la apliques, la practiques, la vivas, que vayas a los sacramentos, que estés conmigo en la Santa Misa, dice el Señor. Todo eso con madurez, para prepararte, para recibir la gracia, para recibir la misericordia, para que tú puedas hacer caridad. Porque ya vimos que del amor de Dios viene la capacidad de ser caritativos. Pero, ¿cómo nos va a enviar Jesús si nosotros somos unos inmaduros? Les voy a poner un ejemplo. Yo vengo y le digo a un hermano de la comunidad, le digo, mi hermanito, fíjate que te toca este tema, como yo le hubiera dicho a Rafita, Ramírez. Rafita, te toca el tema de la caridad. Y me dice Rafita, ay, hermano Carlos, no, yo no estoy preparado, fíjate que además no tengo mucho tiempo. Ahí hay otros hermanos más preparados o capaces.
¿Sabes una cosa? Hay algunos de los hermanos, eso aquí entre nos para que oremos por ellos, que han dejado de participar directamente porque tienen temor de que se les delegue un tema. Sí, hoy tal vez me van a escuchar a mí. Ahí en lo profundo de su corazón, hoy el Señor les está hablando y dice, ¿de qué tienes miedo? ¿Qué tienes temor? Si todos aquí están aprendiendo. Si yo lo que quiero es enseñarle, tú no eres todavía un profeta, un predicador, no se te va a exigir lo que no puedes dar. Tú tienes que encontrarte conmigo y dejarte y ayudarte a que yo te ayude a madurar. Porque el inmaduro es aquel que no acepta los compromisos y no los lleva a cabo. Ese es el inmaduro y yo no quiero que tú seas inmaduro o inmadura porque ya eres una persona adulta. Yo te he llamado a ti porque yo te conozco. Tú has aprendido a ser así, pero vas a dejar de aprender eso, vas a desaprenderlo. Yo te voy a enseñar porque tú debes creer que eres único, irrepetible y como tú no hay nadie. Y yo te amo a ti como eres, así te he creado. Y te he creado para ser profeta y testigo de mi misericordia. Así que no tengas temor. Déjate enseñar. A veces es la soberbia, el orgullo, la vanidad o el miedo. A veces miedo. No, miedo de hablar ante las personas, miedo de equivocarse. Ahí, Rafita, ¿verdad? Ahí, batallando ahí con el sonido. Pues, pero él lo llevó bien y no importa. Dijo, aquí seguimos adelante. ¿Verdad? Una persona adulta madura. Un inmaduro ahí se hace bola, así, ay, no, ya mejor no. Y por eso es que yo dije que mejor no debería haber hecho. Y empieza a darse todas las excusas del mundo. Y nunca pasa de ahí. No, si nosotros somos libres, no para ser inmaduros. El Señor nos ha creado maduros, hermanos. Pero si usted no mira las enseñanzas, de estas enseñanzas que le estoy dando en resumen, no las recibe, mañana le mando de nuevo ese video para que usted lo vea, véalo usted, véalo con su esposa, véalo con sus hijos. Les va a servir mucho para comprender lo que es verdaderamente ser cristiano, para comprender que esa voluntad que nosotros tenemos es poderosa siempre y cuando esté inserta en la voluntad de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar como lo hemos aprendido, que esa madurez es necesario ya que maduremos. Miren, el niño pequeñito no puede madurar porque está en ese proceso de maduración, pero nosotros ya adultos, hermanos, ya los jóvenes de 15, 16, 18, 20 años, ya deben madurar, ya deben hacerse cargo de sí mismos, ya deben tomar sus propias decisiones y aceptar los compromisos que le vienen como persona adulta, única e irrepetible. Ya. No de no parecer de mamitis o de paternalismo. ¿Verdad? A veces los padres cometemos esos errores de tratar de cuidar tanto al hijo que lo anulamos y lo hacemos dependiente siempre de nosotros. Error. Error. Le pongo un ejemplo. Dígame usted si los apóstoles los hizo dependientes Jesús de él o les enseñó a ser independientes. En el proceso tuvieron que madurar, como nosotros, hermanos. Maduremos juntos y vamos asumiendo la responsabilidad de seguir a Cristo amándolo, que es lo más maravilloso que nos pudo haber pasado. Transformarnos en esos hombres, en esas mujeres nuevas. Estando a sus pies como discípulos y misioneros preparándonos, sabiendo que no estamos perfectos, que Dios nos está preparando y Él sabe cómo, a cada quien como somos, para que no nos comparemos con nadie. Y entonces ya en esa preparación nos envía, porque Él está seguro de nosotros mismos. Él confía en nosotros mismos. Y nosotros tenemos que confiar en nosotros mismos y en la acción de Dios en mí. Yo debo confiar en eso. Y entonces la madurez viene de esa confianza personal. De saber que yo puedo resolver mis problemas en el nombre de Jesús. ¿Sabe, hermano y hermana? ¿De quién depende Jesús? El único que dependió es de la voluntad de Dios y de su amor. El único. ¿Y de quién debemos depender nosotros? De la voluntad de Dios y de su amor. De Jesús. Que es el amor del Padre. De eso debemos que depender. Y tenemos que hacer todo lo que sea necesario para vivir en la voluntad de Dios y en el amor de Jesús. Y para eso el Señor nos prepara y ya nos envía. Y nos envía, dice, y no los voy a enviar solos. Pues tengan mira lo que van a decir. Dios van a ir con el poder del Espíritu Santo. Eso sí, ¿qué van a ir a hablar? Lo que van a ir a hablar es lo que han vivido conmigo.
No lo que han estudiado de un libro o que recibieron un curso de teología o estuvieron en unos talleres de oración. No, todo eso es parte del aprendizaje de lo que yo soy, dice Jesús, para que tú me imites, pero tú tienes que vivir la experiencia porque yo te voy a enviar, dice, con el poder del Espíritu Santo, a fin de que sean testigos de mi misericordia. Testigo. Y el testigo es el que ha vivido la experiencia y esa experiencia es la que va a comunicar, la que él vivió, que es única e irrepetible. Esa es la misión. Ese es el entusiasmo que debe tener la misión, porque como yo estoy recibiendo de Dios, ¿acaso cree usted que yo, cuando le pregunté a Freddy o a Carlos González si querían dar su testimonio, los tuve que obligar? No, ellos estaban más que dispuestos, con temor y temblor, porque recibieron el llamado de Jesús, como dijo Freddy en el Espíritu Santo. No fue Carlitos, fue el Espíritu Santo el que los invitó a hablar de qué. Yo no les di el tema, hable sobre los aspectos teológicos de la resurrección de Cristo. No, yo no les di el tema. Yo solo les dije, hermano, mira, tú tienes que compartir con nosotros la conversión que ha generado el encuentro con Jesús. Y al hermano Carlos, tú tienes que compartirnos la experiencia que has vivido cuando te nombraron ministro extraordinario de Eucaristía. Y entonces ellos fueron testigos, como lo dice la palabra de Dios, testigos, comenzando por Jerusalén, por su comunidad, y para ser testigos de otras personas a las que van a ser enviados. Esa es la misión, hermanos, es una misión de amor. Allá entonces termino con esto. No se puede ser verdadero discípulo de Cristo sin amarlo. Sin tener mi voluntad, inserten la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Sin tener la madurez de asumir con responsabilidad mi vida espiritual y hacer que eso suceda. O sea, yo disponerme a hacer las cosas. No esperar que nadie me las dé masticaditas o hechas. Si me las dan, qué bueno, las voy a aprovechar. Pero yo voy a poner todo de mi parte para poder estudiar, leer, reflexionar, contemplar y orar. Eso me toca a mí, es mi compromiso con el Señor. No con Carlitos, no con la comunidad, no con los hermanos, no, con el Señor. Entonces la madurez ahí se está manifestando. Esa madurez es que tú sí seas sí al Señor y tú no seas no al pecado. Y entonces, Señor, ¿cómo me ayudas? Practica las virtudes como yo. Ah, sí, Señor. Pero ya las estudiaste, hermano, hermana, te dice Jesús. ¿Ya estudiaste de nuevo las virtudes? Ah, no. Solo la vez que se trataron aquí, ya no leíste nada más. Entonces, sí, ahí está. Se quedó con una información y un conocimiento superficial que no transforma tu vida. No, tú actualmente, yo sé que muchos de ustedes ya lo están haciendo. Ahorita yo tengo que tener mucho cuidado con lo que hablo y expreso para no ofender a nadie. Y le pido la prudencia al Señor para poderla practicar en el discernimiento del Espíritu. Yo te lo he pedido al Señor, que me permita esa prudencia para no alejar a nadie, sino que atraer a todos, como Él lo hace. Igual en todas las demás virtudes, hay que vivirlas, hay que rumiarlas. La templanza, ¿verdad? Cuando se presentan esas tentaciones. El sábado pasado les envié el video donde les comparto mi conversión a través del profeta Moisés. ¿Lo vieron? Algunos. No lo vi, fíjate, Carlitos, es que tuve mucho trabajo. Que, bueno, mírenlo, ahí está. Porque hablo de esto, de la conversión. Hablo de esas etapas que hay que pasar para madurar. Y esa conciencia, que es la última palabra que expresé, que el Señor nos va profundizando. Para que estos temas que hemos estado recibiendo no los veamos como teóricos, sino que nos apropiemos de Él, porque es la vida misma del Espíritu Santo en nosotros. Jesús ha salido a nuestro encuentro. Y es un Jesucristo vivo que me convierte con su amor. Me invita al discipulado. En ese discipulado aprendo a vivir en comunidad y en comunión con los hermanos y la iglesia y ante todo con el Señor.
me enseña quién es el prójimo y después me envía a compartir lo que estoy viviendo con la alegría y el entusiasmo que tengo. Pues mirábamos que nuestras redes son pocos los que se están inscribiendo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? La tentación sería, cerremos, ya no hagamos, pues. Esa sería la tentación. Pero hoy nos está diciendo, maduren, sean hombres maduros en Cristo. ¿Qué hacemos para que las personas puedan ver más los videos, para estarlas compartiendo? Si ya las compartimos, ¿qué más hacemos? Y que el Espíritu Santo nos guíe y nos lleve y nos conduzca para ver de qué manera nosotros hacemos llegar el mensaje de Jesús. Esa es la tarea, esa es la misión. Pero para eso ustedes tienen que estar entusiasmados con el Señor y su mensaje, donde nada nos va a detener, como lo hizo Rafa hoy, nada lo detuvo. Él dijo lo que tenía que decir porque fue testigo con el poder del Espíritu Santo. Bueno, ahí vamos a dejar esta parte ya de la misión para que cada uno de ustedes la pueda rumiar esta semana. Y vamos a verla ya al finalizar en el próximo programa. Ya cerramos este documento de Aparecida. Vemos ya casi el final de la espiritualidad del predicador, que ya vamos llegando a ese final. Nos faltan unas 2 sesiones para que ya aterricemos y descubramos cuál es la espiritualidad del profeta. Hoy el Señor nos ha enseñado mucho, que el profeta tiene que ser testigo. Ya con eso ya lo aprendimos. Lo segundo, que el testigo tiene que ser, no puede ser un testigo pasivo, sino que tiene que ser un testigo activo, nos dijo Rafita, en la caridad, en la misericordia. Entonces nuestro programa se llama Testigos de su Misericordia. Eso es lo que tenemos que hacer, ese es el objetivo, esa es la misión. Ya siendo testigos, nosotros podemos ser enviados a cualquier lado, porque vamos a ir a dar fe de lo que Jesús ha hecho entre nosotros. Tenemos algunos minutos para que alguno de ustedes, movido por el Señor, quiera compartir algo de lo que ha captado, de todo lo que hemos hablado hoy, de la caridad, de la misión, de ese camino del recorrido que nos ha presentado el documento de Aparecida, ¿verdad? De los testimonios de los hermanos de la semana pasada, o del video del sábado, del anterior, si alguien lo vio, ¿qué le dejó? A ver, pues si tienen alguna duda, compartan, hermanos. Tenemos esos minutos, vamos. Los animo a que ustedes participen. Quite su silencio en el micrófono y hable en el nombre de Jesús. Vamos, pues. A mí me llamó la atención lo que hablaba Rafita de la caridad, que es una virtud. Es una virtud teologal, según escuché que él lo mencionó. Para mí la caridad, yo la veo como así, como una virtud sobrenatural. Ay, no sé quién está aquí interfiriendo, dijo Rafa. Alguien levanta su micrófono y uno está hablando, entonces oye eco. Les decía que para mí la caridad es una virtud sobrenatural. Me llamó mucho la atención porque es como Dios nos ama sobre todas las cosas, o como nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, viendo desde ese punto de vista, la caridad es como que nuestra vida, y nosotros debemos de ofrecérsela sin ningún interés, es como yo lo pienso, a los demás, a nuestro prójimo, para ayudarlos, para acompañarlos, para darles y brindarles una ayuda, una mano, sin esperar una recompensa o un beneficio para nosotros, ¿verdad? También la veo como
como la limosna o como el dar ayuda económica a otras personas que pueden estar necesitadas de alguna forma, ¿verdad? O dar, o en otros grupos, digamos, hemos participado en ir a dar comida a los pobres, a los que están viviendo en las calles, lo vemos como dar comida al hambriento, ¿verdad? O darle ropa, o socorrer al extraño. Hay muchos ejemplos de los cuales se familiarizan con la caridad, y prácticamente es que nosotros sirvamos a los demás. Esa es como yo veo la parte de la caridad. Solamente. Gracias, Alfredito. Vamos. Sí, Carlitos. Sí, Bernardo. Fíjate, Carlitos, que hablar de caridad, pues es algo muy especial en la vida del hombre. Porque fíjate que todos, pero ahí absolutamente todos, los que conocemos un poquito de la palabra de Dios, hablamos de caridad, de amor, hasta de paz. Pero a veces, ¿será que lo cumplimos? Eso es lo que yo a veces me hago la pregunta, fíjate, Carlitos. Porque he dicho mucha gente que habla, qué bonito para hablar la caridad, el amor, que dar. Pero yo me recuerdo un poquito de la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo con los maestros de la ley, que ellos le ponían grandes cargas al pueblo, pero ellos no hacían nada. Y yo también me he puesto a pensar, que la caridad, legalmente llegarlo a refinar, así como nos pide la palabra, nos cuesta, nos está costando mucho. Yo no lo voy a negar, hermano Carlos, que es algo que lo estoy luchando para lograr de refinarlo, porque es algo especial la caridad. Siempre entra el amor, de dar. Pero legalmente, ¿será que nosotros damos? ¿O será que solo hablamos? ¿O que otros nos ayuden, para poder entender lo que es la caridad? Dice dar, es tener ese amor por los demás, por el prójimo. Fíjate que nosotros teníamos un grupo sin ser cristianos de nada, nosotros hicimos un grupo otra vez de Emisoras Unidas, y salíamos a los hospitales a darle a los niños que estaban allí, a llevarles un pastelito, y a veces se unieron unos que eran payasos a dar una alegría, íbamos a este lugar de los ancianos de aquí de Antigua. Fuimos a varios lugares sin ser un cristiano, sin ser nada. Y pues se sentía tan bien y tan rico cuando uno da, pero cuando da de corazón. Pues yo podía un poquito, ya estaba entendiendo un poquito la palabra de Dios, Y un día pues me puse a orar cuando llegamos. Pues mis compañeros se sintieron así. ¿Pues qué? Me dijeron, ¿por qué? Porque me dieron deseo, Pero en ese momento se acercaron cuantos ancianos y decirme, ¿por qué no oras por mí? Yo me siento triste, yo me siento con esto. No solo les llevábamos un poquito de alegría, pero ellos también querían que nosotros oráramos, pero como todos los que andábamos, pues legalmente no conocíamos así. De Dios tal vez sabíamos de Dios, Pues yo sí estaba empezando a caminar, y yo me di cuenta cómo es que ese amor tan grande. Y ya los ancianos no nos decían no nos miraban como una persona, no nos miraban como unos hijos. Y me di cuenta que cómo es que se comparte ese amor y esa caridad con los demás. Y eso me llenó mucho. Lástima que nosotros ahí sí que desarmamos el grupo, porque primero los de Emisoras Unidas, los locutores, pues nos apoyaban, pero de ahí cada quien tuvo su trabajo, ya no pudo seguir caminando. Y ahí es donde me di cuenta, y ahora que estamos hablando de esto, lo que
Rita estaba diciendo, pues vino en mi mente que legalmente eso es lo que todavía nos falta a nosotros, a buscar y ayudar, tener esa oportunidad como nos habla la palabra de Dios, Paqui, para acercarnos también a nuestros hermanos y demostrarlo, porque no solo de hablarlo, ¿va? Porque eso es lo que también a veces nosotros hacemos, que lo decimos, pero no lo hacemos, y eso es lo que a nosotros nos falta mucho. Solamente Carlitos y bendiciones. Igualmente, Bernardo, gracias. Gracias porque el Señor nos habla. Sí, El Señor nos habla a través de que ustedes y yo recibo también, ¿no? Ya, estas enseñanzas uno debe de apropiárselas como hemos orado, hemos pedido al Espíritu Santo. Jesús el Maestro. Lo que nos dice el Señor a través de los hermanos viene de Jesús. Entonces, nosotros tenemos que seguir aprendiendo, hermanos, a cuestionarnos. Hoy el Señor nos está diciendo, bueno, tú eres esa persona que hablas de la caridad y no haces nada de caridad. Eso es lo que yo entendí, para mí, porque yo soy un alumno de Jesús aquí. Ustedes me miran aquí que yo tal vez comparto algo soy testigo de lo que he aprendido, nada más, en mi vida, pero yo soy aquí discípulo. Entonces, que cada vez que habla a través de ustedes, así como Rafita nos enseñó hoy, que dejen de hablar de la caridad y solo la caridad no. Y qué bueno que la conozcan y que la cojan y la reciban, pero no es lo que hay que hacer. Es que hay que darla, recibirla para darla. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no da la caridad, el amor que Dios le dio? Pues, ni estuviéramos reunidos hoy. No sirve de nada. Hablar de la caridad no sirve. El vivir la caridad, eso sí sirve. Y ese es el cuestionamiento, ¿verdad? Entonces, tomemos conciencia, hermanos, tomemos conciencia de que estas enseñanzas vienen de Jesús para cada uno de nosotros. Ya si queremos oír o no, eso ya es cuestión personal. Ahí es donde uno tiene que poner su voluntad para hacer la voluntad de Jesús que nos está diciendo que yo sea más caritativo o que lo sea verdaderamente y deje ya de tanto hablar, que yo sea maduro y que ya deje de estar ahí como que jugando con él y aparentando una caridad que yo no tengo, hipócrita, o, ¿verdad? O verdaderamente aceptar de que me hace falta como tú lo has hecho. Y el Señor nos sigue enseñando para transformar eso, pero yo sí quiero ser transformado en la caridad. Las enseñanzas que les he enviado los sábados en relación a la misericordia, siguiendo a Santa Sor Faustina, llega a una conclusión que tiene dos partes. La primera es cuando le dijo, dime y enséñales a los hermanos y hermanas a que me digan, Señor Jesús, en ti confío. Y que en esa expresión vaya ese creer, confiar y esperarlo todo en Él, porque nos ama. Esa es la primera. Señor Jesús, en ti confío. Y la segunda es que ella nos enseña, que Jesús le dijo, para que nos dijera a nosotros, de que yo debo de aspirar a ser misericordia como Jesús. Esa es la segunda enseñanza. Les he enviado como seis videos de eso. ¿Qué aprendieron ustedes de eso? ¿Qué aprendí yo? Yo aprendí eso. Mi completa confianza y mi voluntad puesta en el amor que el Padre me tiene en Jesús y mi aspiración personal de ser misericordia como Él. Esa es mi preocupación. Todo hecho, acto, pensamiento que realizo durante mi vida, me pregunto, ¿estoy siendo misericordia como Jesús? No, perdóname, Señor. Dame la gracia y ayúdame. Enséñame, Señor. Y hoy me está enseñando a través de ustedes. Rafita, ¿querías concluir? Sí, hermano Carlos, si no hay alguien más que quiera compartir, no quiero quitarle el tiempo. Así es que si hay alguien que quiera compartir, pues yo me hago para atrás. Le damos a la 1, a las 2 y a las 3.
el tema de la caridad no debemos de verlo nosotros como un camino sinuoso, difícil de recorrer, sino como acciones sencillas que nosotros podemos y debemos de hacer. La misma palabra de Dios nos habla de eso. Cuando decimos que la caridad tiene que ser dinámica, es porque nos debe de mover, nos debe de sacudir para que nosotros despertemos de ese letargo en el que estamos a veces y acudir en la dirección del hermano necesitado para ayudarlo, para satisfacer sus necesidades. Las obras de misericordia son un amplio abanico que nos demuestran y nos muestran 14 oportunidades que nosotros tenemos de hacer caridad, hacer misericordia. Lo que nosotros no debemos de hacer es compararnos con otra persona. Si otra persona llevó ropa nueva y hace alarde de eso, yo traje una valija llena de ropa nueva para los señores, para los niños, y yo llevé ropa usada, zapatos usadas. Eso no tiene que bajarnos o rebajarnos, sino que nosotros tenemos que ser muy personales, individuales. Como ya se dijo anteriormente, somos irrepetibles, somos únicos y tenemos que comportarnos como tales. Aprovechando lo que dijo Bernardo, yo también tuve la oportunidad, gracias a Dios, de durante un tiempo visitar un asilo de ancianos. Y le llevábamos lo que Dios ponía en nuestra mano, en nuestra canasta. Pan, chocolate, café, dulces, como también dijo Bernardo, llevamos una vez payasos, llevamos música, pero aparte de eso, le llevamos la oportunidad a esos ancianos de manifestarse, porque después de la comida, ellos buscaban a cualquiera de nosotros para platicar. Ya no tenían con quién hablar. Entonces, ahí está la caridad como una acción sencilla que nos permite ir hacia el fondo de esa persona que está deseosa de que alguien llegue y le diga, ¿cómo está, señor don Juan? ¿Cuál era su actividad antes? ¿Qué hacía usted antes? Y ahí comienza don Juan a hablar y se explaya, se extiende. Eso es caridad. Darle la oportunidad de volver a vivir aquellos años de su juventud. Entonces no podemos ni debemos de compararnos con los demás. Tenemos que hacer lo que nosotros hemos decidido en nuestro corazón y lo que está dentro de nuestras posibilidades y llevarlo una vez lo hemos decidido. Solamente, hermano. Amén. Gracias a ustedes, hermanos y hermanas, que han estado con nosotros hoy. El Señor Jesús hoy nos pregunta que si tú quieres ser misericordia como Él. Eso nos pregunta. ¿Quieres tú ser misericordia como yo? Dice Jesús. Porque si eres misericordia, la caridad va a brotar por todo tu ser, en todo momento, en todo lugar, porque vas a ser misericordia como yo. Como una hermana me preguntaba, hermano, pero ¿cómo puedo yo hacerme misericordia? Bueno, ya hemos visto que hay muchas fuentes en donde Dios se comunica con nosotros para que tengamos un alma de oración, por ejemplo, en la oración personal, comunitaria, en los sacramentos, en la palabra de Dios, en la Santa Misa, pero ante todo, hermanos, en la Eucaristía. Allí es donde nosotros nos consagramos con Jesús. El Padre nos llena de su misericordia, nos invita a comulgar con Jesús para apropiarnos de su propio corazón. Y ya salimos con el corazón misericordioso de Jesús a hacer misericordia. Ese es el camino. Hacerlo con esa devoción, con ese sentimiento. Y hazte tú la pregunta constantemente en cada momento de tu vida. ¿Estoy siendo misericordia como Jesús? Vas a ver cómo. Como dijo Rafa, no es una imposición, no es una obligación, sino que se vive la experiencia con Jesús de ser misericordioso. Y viene todo ese gozo y esa alegría porque las personas van a reconocer a Jesús en nosotros. Así como estos ancianitos recibieron la visita de estos hermanos que alegraron su vida, les pusieron atención, les escucharon sus historias, les llevaron lo que pudieron.
Dice, es una maravillosa obra de misericordia. Ahí están todas las obras de misericordia. Así que procuremos ahora, hermanos, esta semana, porque la semana entrante continuaremos profundizando la caridad. Procuremos, hermanos, vivir hoy, desde hoy, en este momento, el ser misericordia como Jesús. Yo les propongo ese desafío, en el nombre de Jesús. Y pregúntense, ¿estoy siendo misericordia como Jesús en todo momento de su vida? Ahí va a ver cómo esta semana va a ser una semana de bendición. Lo segundo que les recomiendo es esto. Yo les voy a mandar, además del video de hoy, el video que les estoy ofreciendo de ser cristiano es seguir a Cristo por amor. Estos videos fueron grabados en el canal arquidiocesano hace 2 años. Y es una serie de un libro que se llama El seguimiento de Cristo de Segundo Galilea, que es el autor y parte fundamental del documento de Aparecida. Entonces, para terminar nosotros con nuestro documento de Aparecida y no hacerlo a través de estos miércoles, y que nos dé tiempo de ver las virtudes, la caridad, etcétera, yo he decidido enviarles los sábados, a partir de este sábado ya, el segundo video, que es la madurez humana y cristiana. El otro sábado, dentro de 15, les voy a mandar el otro video que sigue. No se los pierdan porque están seguidos, están continuos, ¿verdad? Entonces, cada sábado van a recibir ustedes una enseñanza de 50 minutos, ¿verdad? Que dura el programa, sobre el seguimiento de Cristo, porque es para ustedes que se están preparando y nosotros que nos estamos preparando como profetas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este sábado, van a ver el segundo video, porque el primero se los mando mañana, el segundo lo ven ustedes el sábado, y el otro sábado el tercero, y así, hasta que terminemos. ¿Verdad? Esa es parte también de este programa de preparación. Y recordemos, hermanos, de que lo que nos ha dicho Jesús. Yo los he salido a ese encuentro, los he llamado y voy con ustedes. El Señor va con nosotros. Él nos va enseñando a hacer misericordia. Entonces, dejemos que el Señor nos vaya hablando al respecto y escuchemos el video, leamos el PDF, veamos el otro video, en fin. Todo lo que el Señor nos está enviando es para que nosotros, al finalizar este capítulo 2, que ya llevamos, salgamos con la espiritualidad de Jesús. Tenemos que salir con la espiritualidad de Jesús, práctica, no solo teórica, práctica. Y para eso es este envío que hoy les estoy haciendo. Les agradezco la paciencia que han tenido. Vamos a hacer una breve oración. Padre Santo, te damos gracias por derramar en nuestros corazones tu caridad en el Espíritu Santo. Tú ya nos has capacitado para ser caritativos y misericordiosos como Jesús. Lo único que necesitamos, Señor, es disponer nuestra voluntad a tu voluntad, actuar ya con madurez y asumir nuestra responsabilidad y tomar la iniciativa para ser misericordiosos como Jesús y tomar la conciencia de que no estamos solos, sino que vamos con el corazón de Jesús y con Jesús a dar el amor que de ti hemos recibido en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Por siempre sea alabado. Muchas gracias.